Bueno, mi primera propuesta va a ser plantearles una ventana a lo que iría a ser, lo que inspira, o los gérmenes que han inspirado este acercamiento interdisciplinario, que es un trabajo que va a sugerirles y va a pedirles que realicen un devenir niño. Un devenir niño, como ha dicho Deleuze y Guattari, no es hacerse el niño, no es hacerse pueril, sino un sentir niño, un percibirse a sí mismo en el estado de infante, de no tener habla, y acceder desde ese magma, desde esa zona no codificada que es el proceso de devenir niño, reencontrarse para alcanzar una forma distinta de sentir y de comprender. Y me parece que eso también va a permitir que ustedes logren conformar una plataforma que les permitiera componer una superficie de conversación, un terreno conversacional, para que le den una narrativa, una configuración que vaya estabilizando lo que a mí me parece que contemporáneamente el niño vive como desorden estético. Es decir, nosotros estamos tratando de plantearnos el problema de la interdisciplinaridad. Voy a plantearlo en términos de por qué es que tenemos que romper las fronteras de las disciplinas. Y sobre todo, por qué tenemos que romperlas en cuanto que disciplinas artísticas. Y también nos plantearemos algunos elementos de las razones por las que la experiencia estética contemporánea está configurando unas condiciones distintas en algo que es la materia principal de la educación básica, es decir, lo que yo llamo los procesos de subjetivación, es decir, cómo hacemos sujetos en este mundo contemporáneo, cómo se hacen los sujetos, cuáles son las condiciones que están posibilitando que se constituyan sujetos en la sociedad mexicana. En ese sentido, nos vamos a acercar también, me parece, que a otro tópico que me parece importante. ¿Cuál es el papel que tiene la interdisciplina en la educación básica para encarar el desorden estético que es la multimodalidad y multimedialidad contemporánea? En esta nueva ecología de medios audiovisuales, ¿qué sucede con el niño que se ve hiperestimulado por todas estas propensiones? Mi propuesta, y no sé si sea suficientemente convincente, es que frente a este desorden estético contemporáneo, aparentemente feraz y fecundo, el niño puede entrar en procesos de desorden tanto intelectual como estético y ético. ¿Qué pasa cuando comunico mis cosas con el teclado? O sea, ¿cuántas palabras uso para poder decir lo que siento? ¿Basta una carita sonriente para decir lo que siento? Estas dimensiones son las que pienso que son aprendidas por el adolescente, por el niño, precisamente porque dan estabilidad a esta condición estética de turbulencia en la que se vive. Es tan turbulenta que prefiero agarrar un pequeño pedacito de orden, que es un emoticón, que dice que estoy contento o que dice que estoy triste. Pero todos son como clichés que no me permiten acercarme a muchos más matices que tiene mi emoción, a muchas más inefabilidades o pedacitos de mí que no son decibles en un emoticón de risa, ¿no? Entonces, esta idea de la transfiguración de la sensibilidad, yo creo que también influye sobre la transfiguración que tenemos que hacer sobre cómo enseñamos a sentir el mundo en la educación básica.
Y me parece que el planteamiento de una configuración o una estabilización a través del arte ayudará a asumir toda esta configuración caótica que se le ofrece y va a, me parece también, proponerse una línea de orden, de disciplinarización propia. Esta es la parte que yo me parece como que permitiría el acercamiento o la actitud interdisciplinaria de la educación de las artes para poder acercarme al niño y ayudarle a que dentro de su desorden estético, de su entorno real, contemporáneo, pudiese él decidirse a hacer algo que no siempre se hace, hacer cosas y no solamente jugar o responder o reaccionar frente a lo que les he propuesto, ¿no? Hacer cosas junto con otros a través de un proceso de conversación para hacer sentir a otros lo que uno sintió. Además de una dimensión meramente estética, meramente de sensibilidad, además de una mera desarrollo cognitivo, como ahora estamos tan clavados con los desarrollos cognitivos, pero nos olvidamos de los desarrollos afectivos, nos olvidamos de los desarrollos emocionales y los desarrollos del sensorium, que nos hacen sentir miedo y cómo digo el miedo y cómo logro pasar del miedo a la alegría o a la convivencia o a la solidaridad o a la compasión o al enamoramiento. O sea, todas estas dimensiones, como que acercarnos de una manera interdisciplinaria a las artes, nos abrirían todas estas posibilidades para no clavarnos sobre técnicas de ejecución o, sí, estoy viendo que va desarrollando cognitivamente sus capacidades, cuando lo que ando buscando es cómo se conecta con los demás para poder configurar un objeto que va a ser objeto de conversación, materia de conversación con los demás y va a producir socialidades. Parte de esta lucha disciplinaria con respecto a darse a sí mismo, de las disciplinas artísticas, de darse a sí mismo un lugar dentro de los saberes, que tuviese un lugar legítimo y un lugar con una connotación más positiva, ¿no? En ese sentido, se fue institucionalizando esta transmisión de las artes, de las técnicas, de los saberes haceres, porque a fin de cuentas el arte es una técnica, es un saber hacer. No es solamente un saber, sino es fundamentalmente un saber hacer, un saber poner en forma ideas, sentimientos, sensaciones, percepciones, ¿no? Es un trabajo complejísimo, quizás, como dice Schiller, es cómo alcanzar desde lo sensible cotas de lo inteligible en colectivo, en socialidad, ¿no? Entonces, estas ideas del arte y la técnica dentro de la lógica de la disciplina, que van configurando una forma de transmitir este saber hacer, pero también una forma de plantearse el problema de que hay que aprender para ser sujetos que produzcan cosas, que hay que transmitir para ser sujetos que produzcan cosas. Entonces, esta idea de la interdisciplina como esta forma de entrar en una zona en la que tenemos que dejar atrás los saberes aprendidos, los cuerpos domesticados de los distintos tipos de disciplinas, funcionó mucho para nosotros. Ahora, la discusión sería ahora, en nuestro caso, decir, ¿y esto para qué sirve en los chiquillos que aún no estarían formados? Tendríamos que discutir incluso también si no están formados. Usualmente pasa que los chicos traen la cultura de su familia, la cultura de su entorno a la escuela, y eso me parece que también es un germen que es interesante recuperar en nuestra propuesta de interdisciplinaridad en la educación básica, ¿no? El niño es de por sí una fuente interesante de transferencias, de analogías, que está incluso saltándose los límites que nosotros mismos hemos establecido, y tenemos que tratar de ayudarle a que de ese zona o territorio no codificado, no territorializado, ellos puedan extraer de ahí dimensiones experimentales, dimensiones de experiencias de sentido, ¿no? En el niño, en la educación básica, puede ser recuperada a través de una actitud interdisciplinaria
que haga que nosotros mismos partamos del hecho de que las disciplinas son formas históricas de transmisión de cierto tipo de saberes hacer y que podemos estar inventando sobre nuestro propio proceso educativo y didáctico de enseñanza-aprendizaje, nuestros acontecimientos de enseñanza-aprendizaje, podemos estar ayudando al niño a que no se entre en el caos de la hiperestimulación, sino que se construya herramientas para dar forma, herramientas para dar sentido a lo que viven. E incluso en este proceso de darle forma verbal o darle forma plástica o darle forma espacial a sus afecciones. Que gran parte de la discusión en muchos casos acerca de la violencia contemporánea está en, bueno, además de darle un golpe al otro, ¿qué más se puede hacer para interactuar con el otro? Cuando el otro no está de acuerdo, ¿cómo puedes encararlo y cómo puedes darle forma a tu afección para que compartas la afección del otro? Y como veremos, en el planteamiento interdisciplinario también nos acercaríamos a una dimensión que se habla poco en estas nuevas formas de acercarse, que es la línea de la conversación. Es decir, el niño deja de ser un receptor individualizado de procesos pedagógicos o didácticos para trabajar en colectivo, precisamente como una forma de entender la interacción interdisciplinaria en términos de un agenciamiento de varios para poder producir algo, ¿no? Hay muchos tipos de conversación, dice Carlos Pereda, conversaciones, modos de acercamiento, cómo me acerco al otro, cómo me dirijo al otro para que me atienda, para que la atención que me preste sea de un cierto tipo y no de otro, cómo aprendo a debatir con el otro para decirle yo no estoy de acuerdo en esto, pero sí en esto otro. ¿Por qué no organizamos un espacio en donde podamos platicarnos uno con el otro? Esa dimensión del espacio de la conversación que era necesario nos llevó a la idea de que necesitamos insistir sobre un trabajo en equipo, sobre un trabajo colectivo, pero no solamente ponerlos a que trabajen y que se peleen para ver quién es el director y quién es la estrella, sino que conversaran. Hay ahí una dimensión en la interdisciplina que fuimos encontrando necesaria. Es decir, la interdisciplina no es solamente proponernos juntarnos, sino aprender cómo juntarnos y cómo ser productivos unos con los otros. Y eso se logra no platicando o hablando de interacción simbólica, sino conversando. ¿Cómo hacemos los espacios de la superficie de convergencia? Y eso yo creo que se logra con la palabra conversada. La idea sería, ya no está fuera, el lenguaje es algo que tenemos como que detonar, hay que estimular para que se produzca la ejecución en el niño, y entonces entramos en un concepto de estructuras simbólicas que dejan de ser algo como un objeto, como una estructura exterior, para ser parte de la estructura, las propiedades con las que somos humanos, nos socializamos e incluso nos constituimos como sujetos, ¿no? La palabra misma, las palabras mismas, los sonidos mismos nos van configurando. Entonces, bueno, yo diría eso a propósito del lenguaje artístico en términos muy generales, que es más que un lenguaje, el acto de habla complejo, que es el acto social de comunicación, en donde hay un cierto tipo de comunicación que es significación artística, y hay el otro de significación comunicativa, que es referencial, que es comunicativa, que es cultural. Pasa lo mismo en la educación. La educación también es un acto de habla, o sea, no es solamente una manera de presentar un lenguaje, sino que tenemos que educar como acto de comunicación complejo, como un evento de sentido, ¿no? ¿Y para qué la interdisciplina? Y una cosa a la que llegamos desde el punto de vista existencialista, o sea, era aprender a renacer. Entonces, aprender a renacer es precisamente salir de la comodidad o del estado zombie en el que estamos. O sea, porque puedes una y otra vez volver a nacer. Puedes nacer al arte, puedes nacer a tu vocación que habías olvidado. Hay esta dimensión que sentíamos como que, claro, la interdisciplina nos está abriendo las posibilidades de podemos abrir una ventana y esto que parecía como muro, como una disciplina, como una academia, como una institución,
entramos a otro espacio, abrimos otro campo y vamos a olvidarnos de lo que sabemos. O sea, vamos a volvernos ignorantes todos. Aprendamos juntos, hagamos un acontecimiento de sentido aquí. Cuesta trabajo, ¿eh? O sea, parece muy fácil decirlo, pero ya cuando estás metido, te salen todas tus inercias culturales, todas tus inercias personales, que en muchos casos hay que tomarlas como judo y usarlas para trabajarla. Esto creo que sería básicamente lo que yo les podría contar a propósito de una ventana inicial a lo que va a ser el diplomado, como un reto, un desafío.